Bueno, vamos a continuar con el Simán 257 del Shulchan Aruch, en la sección de Orach Haim, específicamente el Seif 1 del Simán 257, que nos habla sobre las leyes de Atmaná. Este tema comenzó con Sheya, Simán 253, continuó con las leyes de Hazará, y ahora seguimos con la ley de Atmaná. Por los que preguntan, el jueves no hubo clase. Yo avisé en la clase anterior, los que estuvieron en la clase anterior, sabían que habíamos dicho que el día jueves no íbamos a tener clase. Así que no hubo clase. Bueno, la siguiente clase sería el próximo domingo. ¿Ya? Aquí en Israel las cosas se han normalizado en gran manera, entonces la verdad que está costando preparar otra clase para la semana, considerando que ya tengo otras clases programadas. Así que lo más probable es que las clases van a quedar fijas para los días domingos, ¿ya? A menos que se libere un espacio y poder programar clase para un día jueves. Pero eso lo vamos a informar. Si no lo informamos, la clase quedaría siempre programada para los primeros días de la semana, en este caso el día domingo. Entonces, ¿qué dice el Simán 253 de la J Atmaná? Vamos a explicar qué significa Atmaná. Primero veamos qué dice el Seif. El Seif 1 del Simán 257 dice: Ein tomenin beshavat afilu bedavar sheino mosich hevel aval bisfek hashecha tomin bo. Vein tomin bedavar mosich hevel afilu mi beodyon vein itmin bedavar mosich hevel atavshil asur afilu bediavat bedavka betzonen שנתחמן או שנסתמך ויפה לו, אבל ועומד בחביתו כשעד ראשונה מותר. Concepto Atmaná, como dice aquí, Tomim, tiene que ver con envolver. Como dice Atmaná, envolver. ¿Envolver qué? Una olla, en este caso una olla de comida. Envolver una olla no puede hacerse en Shabbat, incluso con una sustancia que no acrecente el calor. Una sustancia que no acrecente el calor se llama Sheino Mosif Hevel. Un producto que es un Davar Sheino Mosif Hevel es una sustancia que no añade calor. Por ejemplo, puede ser una tela, un paño, una toalla, una frazada. Normalmente son elementos que no aumentan el calor. Máximo retienen o ayudan a mantener el calor, pero no agregan calor. Entonces, eso podría ser entrar en la categoría de Davar Sheino Mosif Hevel. Sin embargo, durante el plazo en el que es cuestionable si es de noche, cuando hay un Safeh Hashecha, eso es decir, o mejor dicho, es conocido como Bein Hashmashot. Para los que no saben, Bein Hashmashot es el tiempo que transcurre entre la Shkia, entre la puesta del sol, y Zeta Kohabim, cuando se ponen las estrellas. Normalmente son 18 minutos. Esos 18 minutos, conocido como Bein Hashmashot, es una duda. Si ya es el día siguiente o todavía se considera parte del día que estaba terminando. Supongamos el día viernes. El día viernes en Bein Hashmashot todavía hay un safek si esos 18 minutos después de la Shkia todavía son parte del viernes o ya se considera Shabbat. Para efectos de, nosotros lo consideramos de Shabbat, o sea, ya no podemos hacer melajá en Bein Hashmashot. Pero en este caso, dice el Shulchan Aruch, por tratarse de este tipo de acción como la Atmaná,
podría hacerse la atmaná. Ahora, no se puede hacer atmaná con una sustancia que añade calor, incluso cuando es de día, incluso cuando es el Shabbat. ¿Ya? Hablamos de una atmaná que no añade calor. Se puede hacer en el Ben Hashmashot. Pero con una sustancia que añade calor, incluso antes de Shabbat, no se puede. Vamos a ver cuál es el motivo de esto. Esto se parece mucho a lo de la Sheiyah. A pesar de que todavía no es Shabbat, de todas maneras tenemos algunas restricciones para poder cumplir. Si se hizo atmaná con una sustancia que añade calor, la comida es prohibida incluso bediavad. Pero esto se refiere solo a comida calentada por medio de atmaná o comida cocida o cocinada que es mejorada por haberse cocido más a través de esta atmaná. Pero solo si retuvo su calor original es permitido comer la comida. O sea, el problema acá es cuando nosotros hacemos atmaná y a través de esta atmaná, a través de esta envoltura que nosotros le colocamos a la comida, nosotros la cocinamos más, aumenta. Pero si esta envoltura lo que busca como objetivo es mantener el calor, mantener la temperatura original, entonces no habría un problema de atmaná. ¿Cuál es lo que hizo el Shulchan Aruch? Después el Ramá continúa y dice que hay Yeshombrim. ¿Quiénes son los Yeshombrim? Hay quienes dicen, ya son Rabanim. ¿Quiénes son estos Rabanim? Por ejemplo, acá, si uno lo lee en la hoja del Shulchan Aruch, se está refiriendo a la Gaot Mordejai. ¿Ya? Y estos Yeshombrim dice que si alguien olvidó, por error, se olvidó e hizo atmaná veshogeg con una sustancia que añade calor, o sea, con un davar mosif hevel, es permitido comer la comida. Si lo hizo beshogeg y ya lo hizo, bediavad. ¿Qué significa beshogeg? Lo vimos en leyes de Bishul. Beshogeg significa que yo lo hice sin intención. Lo hice beshogeg. No fue mi intención hacer esta acción. Entonces, dice que yo beshogeg envolví una olla de comida con un alimento, con un davar mosif hevel, con un davar, con algo que le aumenta la temperatura a la olla y por ende la cocción se mejora. Si ese es el caso, entonces estaría permitido por el solo hecho de ser beshogeg. Hay otro Yeshombrim, nos trae el Ramá, que todo esto solo es prohibido cuando es hecho por la noche, o mejor dicho, para la cena de la noche. O sea, para la cena, valga la redundancia. En la cena del día viernes, ¿ya? Esto antes de Shabbat, estamos hablando que el Shulchan Aruch dijo, yo no puedo hacer atmaná con un davar mosif hevel, incluso en Erev Shabbat, incluso si lo hice antes de Shabbat. Pero el Ramá dice, hay quienes dicen que esto es así, pero si mi intención es comerme esa comida el viernes en la noche. ¿Ya? Pero si mi intención no es comerme la comida el viernes en la noche, sino que yo lo quiero dejar para el otro día, para el sábado en la mañana, no habría ningún problema. Si se acuerdan, esto es lo mismo que Sheiyah. El problema de Sheiyah era no si yo tenía la intención de comer la comida y dejarla sobre la plata a través de la Sheiyah hasta el otro día. El problema era cuando yo quería comerla en la noche. Y ahí venía el riesgo de que de yo querer revolver los carbones, de aumentar el fuego para acelerar la cocción y comer la comida en la noche. Pero si uno ya de antemano pensaba en dejar la comida para después de Shabbat, o sea, para Shabbat al otro día después de la noche, en este caso para la segunda seudá, para el sábado de la mañana, ya no había problema de Sheiyah. ¿Por qué? Porque los carbones se iban a terminar de consumir durante la noche y yo no iba a revolver los carbones, no iba a provocar ningún problema. Entonces eso estaría permitido. Por eso había que, un ejemplo de comida que se podía hacer Sheiyah, incluso comida cruda, era una comida dura como la carne, que costaba cocinarla. Y que por ende yo no iba a tener en mi mente comerlo el viernes, sino que de antemano, antes de comenzar el Shabbat, mi cabaná iba a estar puesta para comerlo después de la noche, o sea, el otro día en la mañana. Lo mismo pasa con la atmaná. Esto es Yesh Omrim, que el segundo Yesh Omrim que nos trae el Ramá, dice que si yo olvido, por error, o sea, si yo olvido, 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 si yo olvi
también en el Mordejai, también en el Beit Yosef también nos trae que la atmaná estaría prohibido siempre y cuando yo tengo intención de hacer atmaná para el mismo viernes en la noche, pero si yo lo estoy pensando para el sábado de la mañana, no habría ningún problema. A grosso modo, esto nos dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch después, este seif es más extenso, ¿ya? Son más seifín que hablan del tema. Yo simplemente voy a citar el seif 1 de este simán 257 y vamos a comenzar a desarrollar la halajá, principalmente como lo hemos visto hasta ahora, como ha sido la tónica, halajá de Maaseh. Ahora, ¿qué es lo que es atmaná? Nuevamente reitero, atmaná es cuando yo envuelvo la comida o aíslo la comida con una sustancia que añade calor. Si esta sustancia añade calor, se llama davar mosif hevel. Si es una sustancia que no añade calor, es un davar sheino mosif hevel. Entonces, va a depender mucho de eso, si yo puedo hacer atmaná o no. Ahora, Rashi explica que la preocupación que tenemos en este caso de hacer atmaná está relacionado con el concepto de bishul. ¿Por qué? Porque uno podría llegar a cocinar, ¿ya? Uno podría tener la tentación de aumentar la cocción. De cierta manera, es muy parecido a lo que es el tema de Sheiyah. Queríamos revolver los carbones, podríamos hacer algo para aumentar la cocción o acelerar el proceso de cocción. El Rosh, incluso el Rosh, Rabbeinu Asher, dice que incluso, de acuerdo con aquellos que opinan que ein bishul achar bishul, que no hay bishul después de la cocción, o no hay cocción después de la cocción, aún así existe el isur de revolver los carbones, en el caso de la halajot de bishul. Entonces esto vendría siendo como lo mismo, ¿ya? El atmaná, de cierta manera, el hecho de envolver la olla con un ingrediente que va a aumentar la temperatura, de cierta manera es como parecido a la acción de revolver los carbones. Y eso es una de las preocupaciones que tenemos para el concepto de atmaná. Como dijimos, hay dos formas de atmaná. El atmaná de davar a motzif hevel, que es aislar la comida con una sustancia que añade calor, y una sheino motzif hevel, que es separar la comida o aislar la comida con una sustancia que no añade calor. Ahora, se puede hacer atmaná, en resumen, en Erev Shabbat, pero con una sustancia que no añade calor. Por ejemplo, cubrir la olla con una frazada, con una colcha, con una toalla. Eso es lo que normalmente se estila hacer, ¿ya? Antes de que comience Shabbat, se colocan la olla sobre la plata de Shabbat y estas se cubren con una toalla. ¿Para qué? Digamos, para mantener. ¿Ya? Para mantenerla. Ahora, en el caso de, si bien no lo tengo puesto en el shiur escrito, pero se lo explico ahora. En el caso hay una opinión con respecto al tema de atmaná. Está la opinión del Mahamar Mordejai. El Mahamar Mordejai cuenta y nos dice sobre la atmaná que incluso la atmaná con un paño que normalmente no es mosif hevel, pero el hecho de cubrir las ollas que están sobre la plata de Shabbat. El problema es que si la plata está caliente y el cubrirla con la toalla, ¿ya? O con una frazada, podría haber un problema de atmaná igualmente, ¿ya? Sobre todo, si supongamos que algunos tienen, si lo hago antes de Shabbat no habría problema, pero ¿qué pasa si yo lo hago dentro del Shabbat mismo? Para el ramo regelado estaría prohibido. Antes de Shabbat, como dice el Shulchan Aruch, se puede hacer antes de Shabbat, no hay ningún problema. Dentro de Shabbat, si es una toalla, una frazada que no es mosif hevel, supongamos que esto yo lo hago fuera de la plata de Shabbat,
No habría mayor problema, ¿ya? Pero para el ramo de Jaileado, el solo hecho de hacerlo sobre la plata de Shabbat, sería como que automáticamente sería como un Moshe Hebel. ¿Por qué? Porque la frazada sí va a ser una acción sobre la olla. El hecho de estar sobre la plata va a calentar la olla, va a calentar el paño se va a calentar más y va a cubrir la olla y sí va a producir una sensación de envolvimiento, envoltura que va y de cierta manera va a aumentar el proceso de cocción. O sea, hacerlo en Shabbat para el Mahamar Mordejai estaría prohibido. De hecho, algo que también se asemeja mucho a lo que es la Atmaná para el Mordejai Eliyahu es el tema del timer. El timer, el Ram Mordejai Eliyahu prohíbe el timer en la plata de Shabbat. ¿Por qué? Porque al encenderse el timer y estar la olla sobre la plata se va a encender, la plata va a calentar las ollas, primero va a calentar las paredes de la olla completa, y después las ollas van a calentar la comida. Entonces, si yo hago eso en Shabbat mismo, dice el Ram Mordejai Eliyahu, estaría haciendo una atmaná al usar el timer. Si yo dejo la comida desde antes de Shabbat sobre la plata, no hay problema, porque partió antes de Shabbat, es como hacer la atmaná antes de Shabbat. Pero si lo hago dentro del Shabbat mismo, es decir, se apagó la plata, el sábado de la mañana se prende la plata y las ollas se empiezan a calentar, sería como una atmaná. Por eso el Ram Mordejai Eliyahu no permite colocar timer a la plata de Shabbat. El resto de los poskim sí lo permiten. Yo se lo cito para que más o menos entiendan lo estricto que es el tema de Atmaná, porque llegan a haber incluso poskim que prohíben usar el timer por causa del Atmaná, porque asemeja al Atmaná. Ahora, le más hace para la mayoría de Sefaradim y Ashkenazim, el timer está permitido en la plata de Shabbat, solamente el Ram Mordejai Eliyahu lo prohíbe. No se hace Atmaná con algo que es Moshe Hebel, incluso en el Shabbat. Incluso antes del Shabbat. ¿Por qué? Porque los jajamín se preocupan, como le explicaba el Rosh, dice, porque se preocupan que si se ailara, que se ailará en carbones y se le revolverá en Shabbat. ¿Por qué? Porque algunos pensarían que podría envolver la olla con carbones también. Y después en Shabbat los va a revolver. Entonces sería un problema también. Tampoco se puede hacer atmaná en Shabbat, incluso en algo que no es Moshe Hebel, ya que los jajamí les preocupa que cuando se hiciera atmaná se encontrará la olla fría y viniera después a recalentarla en Shabbat. En esto se toma mucho también el Ram Mordejai. Si se hiciera atmaná veisur bemeisid, ¿qué significa esto? Que si yo hago atmaná de una manera prohibida, tal como lo prohibió ya el Shulchan Aruch, y lo hago bemeisid, o sea, lo hago con kavaná, con intención de hacer la transgresión, no beyogué, lo contrario, beyogué sin intención. Pero si yo lo hago bemesit, lo hago con kavaná, la comida es azur. Sobre todo si la atmaná la hizo más caliente o mistameh beyafelo. Sobre todo si la comida, al aumentarle la temperatura a través de esta atmaná, mejora su apariencia, su condición. Ahora, como ya les dije antes, si la atmaná, como lo dijo el Shulchan Aruch, en este caso el Ramá lo trajo, si la atmaná se hace bein surbeshoger, el mejaber dice que igual es como si lo hubiese hecho bemesit, lo hubiese hecho con kavaná, con intención, por lo tanto estaría prohibido. Pero el Ramá reglamenta que atmaná es como sheya, por lo tanto la comida no es azul, tal como lo citó el Ramá, tal como lo trajo del Mordejí. Si la comida le hizo atmaná beyogeg, estaría permitido. Casos prácticos. Entonces, Bekitsur, con respecto al concepto de atmaná. Obviamente esto tiene mucho más implicancia, pueden estudiar mucho los mekorot de una manera más profunda. Obviamente hay libros que hablan de este tema. El curso nuestro de la Yeshiva, el curso avanzado de Shabbat, este tema lo desarrolla mucho más profundo, estudia todos los seifim del Simán 257 y habla en detalle todos los pasos de la atmaná y digamos sus mekorot, sus fuentes. ¿Ya? Aquí solamente nos estamos yendo al resumen y vamos a entrar directamente a los casos prácticos de atmaná para hoy día. ¿Ya? Pero Bekitsur,
Lo importante acá es saber si se hace bemetzi, beyogeg, si se hace con intención, sin intención. Con intención está prohibido para todos, si se hace sin intención, para el mejaber igual está prohibido, para el ramá trae el mordejí que está permitido, y obviamente si se hace antes de Shabbat con algo que es mosijebel está prohibido, y si es sheino mosijebel, algo que no añade calor, estaría permitido. ¿Ya? Caso práctico, una olla sobre el fuego, el Mahamar Mordejai en el Perex Hamishim 50 escribe que de acuerdo al Shulchan Aruch, al colocar una olla de comida sobre el fuego, el calor envolverá la comida calentando la olla, lo que sería atmaná a través de Mosi Hebel. También trae el Ramá que sostiene que sería atmaná solo si la olla se cubre por todos sus lados. Entonces, ese es el problema, si se acuerdan cuando estudiábamos Bishul, o cuando también estudiamos Hazara, colocar una olla de comida que sacamos del refrigerador, ¿ya? De la nevera, y colocarla sobre la olla, vimos que el Ramá, el Rao Badi Yosef lo permite sin ningún problema, porque hay Bishul Ahar Bishul, ya no hay leyes Hazarai, solamente leyes de Bishul. Pero vimos que los Ashkenazim en general lo prohibían, y el Mamá Mordejai también lo prohibía, ¿ya? Y que permitían ellos colocarlo sobre una olla que ya estaba sobre la plata, porque de esa manera la olla que está arriba no se iba a calentar de gran manera, solamente se iba a entibiar. Y otro motivo es por el atmaná, porque en cierta manera se produce un atmaná. Al calentar la olla se transforma en una especie de Mosi Hebel, y esto calentaría la comida. Esa es la opinión del el Mamá Mordejai. También en el caso de una plata hashmalí, aquí traemos una diferencia entre plata hashmalí, plata yerushalmi, eso también lo vimos, yo creo que ya lo deben tener claro ustedes, la diferencia entre una plata y otra. La plata hashmalí, la plata ragilá, la plata eléctrica de Shabbat, que es normal, donde los filamentos que se encienden están tocando la plata directamente, o es como la plata misma la que se calenta. Señala el Mamar Mordejai que colocar la comida directamente sobre la plata eléctrica de Shabbat, esta plata hashmalí ragilá, normal, la común y corriente, incluso si es mebushal kosarko, o sea, incluso si la comida ya se cocinó completamente, e incluso si al colocar la comida sobre la plata es mistamek veralo, significa que se va a ir recocinando y se va a dañar, se va a poner más desagradable la comida. No va a mejorar, se va a empeorar. Ya que esta plata tiene el din de fuego, prohibido, y colocar la comida sobre esta plata, incluso en el Shabbat, se consideraría un atmaná de davar mosif hebel. Entonces, se fijan que otra de las prohibiciones por el cual no podemos calentar sobre esa plata ragilá, de acuerdo al Mamar Mordejai, ojo, de acuerdo al Mamar Mordejai, es por causa también de atmaná. Sobre la plata Yerushalmi, el Mamar Mordejai señala que colocar comida directamente sobre la plata eléctrica Yerushalmi, si no se acuerdan, la Yerushalmi es donde los filamentos no tocan la plata directamente, digamos que están flotando al medio. Es mutar colocar la comida en el Shabbat. También el Rav Mordejai Eliyahu escribe que si la persona no tiene la posibilidad de usar una plata Yerushalmi y solo tiene una plata Ragilá, deberá poner una parrilla de al menos 1 centímetro de grosor sobre la lata superior. Y de esta manera, así evitar el problema de atmaná. Eso también creo que lo vimos en la clase anterior. Para los Ashkenazim, en general, colocar esta lámina, papel metálico, sobre la plata ragilá en Erev Shabbat podría servir también. No necesariamente tiene que ser una rejilla. Para el Rao Badi Yosef no hay problema. Se puede poner la comida antes Shabbat sobre esta plata, incluso hashmalí, ragilá, no necesariamente yerushalmi. Obviamente tiene que ser una plata, esto no hay duda, y están de acuerdo todos que así tiene que ser garuf bekatum, o sea, no tiene que tener perillas que aumenten o bajen la temperatura, ¿ya? No tiene que haber fuego directo.
Entonces tiene que ser una plata que no se pueda controlar, porque hay platas eléctricas que tienen las perillas, donde se aumenta o se baja la temperatura. Si ese fuera el caso, para poder usar esa plata habría que cubrir los botones, las perillas, ¿ya? Y cubrirla con este papel metálico por lo mínimo. Un ejemplo también práctico sería el caso de un schnitzel, ¿ya? Me imagino que todos saben lo que es un schnitzel. El schnitzel es un schnitzel de pollo, por ejemplo, es un pollo apanado, que se apana con pan rallado, con pan de matzá, con harina de matzá, ¿ya? Es un schnitzel, hay schnitzel de pollo, de carne roja, ¿ya? Algunos tienen la costumbre de este schnitzel en Shabbat, envolverlo en papel metálico y ponerlo sobre la plata. La pregunta es, ¿está permitido? ¿Qué sucede con esa envoltura? Es como envolverlo con una toalla. Digamos que para el ramo de jaleado es más problemático que para el rabo ese, pero veamos qué dice la halajá. ¿Se puede o no se puede? Sobre una plata, sobre un blej. Para los sefaradim, ¿qué dice la halajá para los sefaradim? Para los sefaradim, el Mahamar Mordejai escribe que es un mahloket si el papel metálico se considera un kli o no. Un kli, un utensilio. Si este papel metálico se considera como una bandeja, como una parrilla, o se considera algo desechable, un papel que no alcanza a tener el estatus de kli, de utensilio. Digamos que es un mahloket, es decir, es una discusión en los poskim, ¿ya? Si es considerado un kli, de acuerdo a aquellos que lo consideran un kli, dice el Mahamar Mordejai, entonces sería mutar envolver la comida con papel metálico y ponerlo sobre la plata, pero en Erev Shabbat, porque en Shabbat mismo para el ramo de Jailao está prohibido. Pero si sostenemos que este papel metálico no es considerado un kli, entonces sería asur envolver la comida y ponerla sobre la plata de Shabbat. ¿Por qué? Porque al no ser un kli, sí sería una especie de mosijebel. Sería un davar mosijebel. Eso estaría prohibido antes Shabbat. De todas formas, que dice el ramo de Jaeliao, que si la comida se envolvió en papel metálico en Erev Shabbat, no lo vamos a considerar atmaná, ¿ya? Sino que se considerará que solo se está usando como un kli. O sea, el ramo de Jaeliao es indulgente y dice, a pesar de que hay un mahloket, si el papel metálico es un kli o no, vamos a dejar ese mahloket para Shabbat mismo. Pero si lo hacemos en Erev Shabbat, no se va a considerar un kli. Entonces, de acuerdo al ramo de Jaeliao, si yo coloco un schnitzel envuelto en papel metálico antes de Shabbat, no habría problema. En Shabbat mismo estaría prohibido. Como dice, por otro lado, envolver la comida en Shabbat mismo sería sur, por causa de Atmaná. Ahora, de todas maneras, hay que tomar una consideración en Shabbat, ¿ya? Es bueno aclarar que cortar papel metálico durante Shabbat está completamente prohibido. Ya sea que lo corta con la tijera, que es la forma normal de cortar, o con un chinui, con un cambio, como podría ser con la mano. ¿Ya? Está prohibido. Entonces, si la persona no preparó el papel metálico, supongamos que es de los que piensa que es un kli, entonces el papel metálico lo podría utilizar en Shabbat, ¿ya? Porque hay opiniones que dicen que es un kli, entonces lo podría usar en Shabbat. Si usted es de esa opinión, de todas maneras el papel no lo puede cortar en Shabbat mismo, de acuerdo al Mahamar Mordejai. ¿Por qué? Porque está prohibido. Hay varias melajot que incluyen esto de cortar este papel. Para los Ashkenazim, el Rabbi Shlomo Zalman Auerbach reglamentó que la permisibilidad depende de la intención al envolver. Ahí trae más o menos lo mismo del ramo de Jaeliao. Que si el papel de aluminio funciona como un kli, como una olla, que contiene el schnitzel, sino no que lo está envolviendo, sino que lo contiene, es como un kli que lo está sosteniendo para ponerlo sobre la plata y no lo está envolviendo, no es un atmaná mamash, sino que es un kli, es como colocarlo sobre una bandeja metálica, entonces estaría permitido, tal como es permitido poner una olla encima de otra olla. O sea, yo, de acuerdo al Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, si yo envuelvo un schnitzel
o estaba envuelto desde antes, obviamente, o lo envuelvo con un papel cortado previamente, el schnitzel, y lo coloco sobre otra olla que está ya previamente en la plata de Shabbat, y yo soy de los que opinan que es un kli, estaría permitido. Ahora, si mi intención, mi kavaná, no es usarlo como un kli de papel, yo digo, no, esto lo voy a usar para envolver porque yo quiero retener el calor, para que se cocine mejor, para que esté más caliente, aunque el papel haya estado cortado previamente, ya no tiene el din de kli, sino que tiene el din de atmaná y estaría prohibido. Entonces, de acuerdo al Rav Shlomo Zalman Auerbach, la kavaná, la intención es la que importa en este caso. Entonces, aquí ya digamos que el cambio es un poco más sutil y no es tan visible. ¿Por qué? Porque lo importante acá es la kavaná con la que yo hablo. En último caso, dice el Rav Shlomo Zalman Auerbach, se debería abrir la parte lateral del papel de aluminio para que de esta manera no se vea completamente envuelto. Incluso para aquellos que dicen que es un kli, de todas maneras, no envolverlo por todos lados. Dejar un espacio abierto, cosa que no parezca una atmaná real. También el Rav Vosner y el Rav Eliashib escribieron de la misma manera que escribió el Rav Shlomo Zalman Auerbach. ¿Ya? El Rav Eliyahu Falk escribe en su sefer que es prohibido envolver la comida en más de una pieza de papel de aluminio. O sea, máximo yo lo puedo envolver una vez, pero darle 2 vueltas a papel de aluminio estaría prohibido. Otro caso práctico que se ve mucho y que podría traer en problemas de atmaná es el kishke envuelto, ya que se coloca dentro del cholen. El kishke, no sé, para los que no conocen el kishke, después pueden buscar esto, si no saben, pueden buscarlo en Google, coloquen la palabra kishke o schnitzel, para los que no saben van a ver un ejemplo. El kishke es una especie de, una cosa como grasa envuelta, ¿ya? Envuelta en algo plástico, bueno, normalmente también es algunos que se deshacen y se comen, y otros que pueden ser como plástico, y se meten dentro de la olla. El cholen es principalmente grasa, ¿no? Es lo que le da esa grasitud al cholen. Acá en Israel es muy consumido el kishke. En lo personal a mí no me gusta, mucha grasa, pero hay gente que le gusta mucho, y este kishke también está envuelto. ¿Qué sucede? El cholen en sí envuelve el kishke, ¿ya? Este kishke, normalmente este kishke también es, bueno, cuando se coloca en el cholen es como una cosa dura, ¿ya? Es grasa solidificada y se mete dentro del cholen. ¿Qué pasa si yo coloco este kishke, ¿ya?, en el cholen? Si la razón para envolver el kishke en papel de hornear no es aislarlo, sino para prevenir que el kishke se disuelva dentro del cholen, el Rav Shlomo Zalman Auerbach reglamenta que es permitido. O sea, este kishke normalmente ya viene en una envoltura, ¿no? Ya vienen, como le digo, es como algunas que vienen como una especie de plástico más que papel de aluminio, como una cosa plástica. Hay unos que incluso se deshacen y se comen completamente. Hay varios tipos de kishke. Aquí trae el caso de un kishke que está envuelto en papel, como papel de horno, de hornear, y eso se mete dentro del chole, ¿no? ¿Para qué? Dice, si la kavaná mía es que no se disuelva rápidamente dentro del cholen, sino que se mantenga más tiempo dentro del cholen sin disolverse, que no se pierda. Y la idea después de alguno es servir el cholen con un pedacito de kishke. Hay otros que les gusta que se disuelva completamente, pero hay otros que no, que les gusta el kishke, sacar trocitos de kishke junto con el cholen. A algunos que les gusta eso, y esa es su kavaná, digamos que estaría permitido, de acuerdo a esta opinión, de acuerdo a la opinión del Rav Auerbach. Pero si la intención es retener el calor, ¿ya?, mejorar el calor del kishke en sí, ya se transformaría en una atmaná y estaría prohibido. Entonces va a depender nuevamente de la kavaná que yo tenga al momento de envolver este kishke y ponerlo dentro del cholen. El Rav Weiss
Dice que si la comida ya fue previamente cocida u horneada y en este momento solo se recalienta dentro del cholen, se considera maná, pues este sería el caso de Moshe Heber. Sin embargo, si está cociendo en ese momento en el envoltorio, está permitido sumergirlo dentro del chole, ya que esta es la forma de cocerlo y no es allí por el propósito de maná. De todas maneras hay que consultar. Habría que ver si hay bishul ahar bishul, ¿ya? Si hay bishul ahar bishul, obviamente estaría prohibido. Hay que ver si estaba cocinado previamente o no estaba cocinado previamente. Por eso cada uno tiene que consultar al Rab, dependiendo del tipo de kishke y lo que realmente quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Como les he dicho varias veces, la intención nuestra con estos shiurim es entregarle la información de que existen ciertos problemas, pero cada uno tiene que consultar a su rabino. Como hemos visto, hay muchos mahlokot al respecto. Entre los sefaradín hay mahloket, dentro de los ashkenazim también hay mahloket, y entre sefaradín y ashkenazim también hay mahloket. Entonces cada uno tiene que seguir la shita de su rab. Con respecto a las botellas térmicas o los termos, ¿ya? Hay algunos posquín que consideran una botella térmica como un contenedor envuelto en una sustancia aislante. Por lo tanto, hay posquín que los consideran una especie de atmaná, el tema del termo. ¿Por qué? Porque esto se construye en varias capas. Sin embargo, en Shabbat se puede transferir el agua de una urna a una botella térmica, o sea, sacar de la kumkum, del agua caliente que está sobre el fuego, sobre la plata, o esta kumkum eléctrica, y llenar el termo. Esto es así porque el termo es un kli sheini, por mucho que el termo tenga esa capacidad, pero estamos pasando de un kli rishon a un kli de menor grado, que en este caso es un kli sheini, un kli transportable. Entonces, por ese tema estaría permitido. El Igrot Moshe explica que incluso según Rashi, se puede usar botellas térmicas en Shabbat, ya que cuando la comida se pone en el termo, está abierta en el tope y todavía no se considera como Aserat Maná. Al momento en que se empieza a agregar, la botella estará abierta, no está envuelta completamente. Poner una tapa para cubrir la apertura tampoco es considerado como Aserat Maná. Y el Hasonish también permite usar una botella térmica por dos motivos. Uno, porque incluso si un termo es comparable a una vasija envuelta en telas atmaná, ya que el termo es un kli sheini, es mutar. Incluso si lo comparamos con una olla que se envolvió con toallas, así todo sigue siendo mutar. ¿Por qué? Porque es un kli sheini. No lo estamos haciendo sobre la plata de Shabbat. No es una olla que está sobre el fuego, que al cubrirla sí tendríamos un problema. Pero en este caso no, el kli sheini está fuera del fuego. También el otro motivo que nos trae el Hasonish es porque la esencia del atmaná es envolver una olla de comida dentro de un material aislante. Y comida que está en una olla, no envuelta en otro material aislante. Esto es cierto incluso en el caso de una olla hecha de material que retiene mucho calor. Por lo tanto, de Kitsur, una botella térmica, un termo es mutar. ¿Por qué? Porque es un kli sheini. Eso es lo principal. No es un kli rishon. Entonces, el termo se puede. Alguien me preguntó, me acuerdo en la semana, sobre el tema del termo. Y no hay ningún problema de usar el termo. Por ejemplo, la kumkum, llenar un termo con agua de la kumkum y llevarlo a la mesa para servir té, café en Shabbat. Entonces, el termo sería kli sheini. Y después al servir las tazas de té o café, ya sería kli sheini. Y para los sefaradí que van como el rabo ese, podrían prepararse incluso una taza de té en hoja. Y para el resto, pues se podrían preparar un café instantáneo, un café shahor sin ningún problema. Para el resto de los ashkenazim o para los sefaradín que no toman té de hierba que no haya sido precocinado antes. Eso lo pueden ver en el Simán 318 del Shulchan Aruch, que ya lo estudiamos en las primeras clases. Una olla, una toalla sobre la parte superior de la olla que está sobre la plata de Shabbat. Esto es lo más común que nosotros hacemos hoy en día y vamos a ver si está permitido o no. Como dice el texto,
mucha gente tiene la costumbre de poner una toalla sobre la olla, cuando esta está sobre el plate, o sobre la plata de Shabbat, sobre el hot plate. Esto es comprensible de acuerdo con la opinión de Ramá, quien sostiene que Atmaná es asur solo cuando la olla está completamente o mayormente cubierta, ya que las toallas solo cubren la parte superior de la olla, no es Atmaná, y por lo tanto sería mutar. ¿Ya? Normalmente lo más usual es colocar la toalla o la cubierta sobre, ¿ya? Pero no completamente, uno no la envuelve completamente. ¿Ya? Sin embargo, de acuerdo con el Mejaver, quien sostiene que incluso envolver un solo lado es azul, y es que cuando en este caso hay fuego en la parte de abajo, las toallas reciben el estatus de Davar Moshe Hevel. Entonces, para el Shulchan Aruch, el hecho de que esté sobre la parte superior, incluso no cubre completamente, y por el hecho de que está sobre el fuego, las toallas reciben el estatus de Moshe Hevel. ¿Por qué? Porque se calientan, y es como un Moshe Hevel que está siempre agregando calor a la olla. Entonces, ahí tenemos una discusión entre el Shulchan Aruch y Ramá. Ahora, de acuerdo a esto, a esta primera instancia, para los sefaradim estaría prohibido hacer atmaná, o sea, cubrir la olla con una toalla, y para los ashkenazim estaría permitido siempre y cuando no cubra completamente. ¿Ya? Hasta ahora. Todavía no termina la halajá. Vamos a ver la halajá alemán. El sefer llamado Eretz Haim dice que es un minaj de muchos sefaradim de Eretz Israel el poner una toalla encima de las ollas que están sobre el blej o sobre la plata de Shabbat, a pesar de que el Mejaber mismo, como vimos anteriormente, lo prohibió. Porque este minaj tiene un origen principalmente porque en esa época, cuando se escribió el Eretz Haim, en Israel había plaga de bichos, de ratones. Entonces, para prevenir de que el ratón entrara a la comida, saltara a la comida, gatos, bichos, se cubrían. Entonces se permitió. Ya que hay ciertas opiniones que permiten hacer atmaná, entonces con mayor razón si hay una necesidad como este tipo, ¿no? Por un tema de que la comida no se dañe, ¿no? Por los insectos, por las ratas. El Ray Shlomo Zalman Auerbach sostiene que cuando la mayoría de la circunferencia de la olla está parcialmente cubierta, al punto que es fácilmente notable, o sea, que se ve la cubierta de la olla, no es que está completamente, sino que hay, si bien la gran mayoría está cubierta, pero hay una parte que se ve, es visible, no es atmaná y por lo tanto estaría permitido. El Hasonish dice que no se puede ser indulgente y permitir ningún tipo de atmaná que tiene la intención de almacenar calor, incluso si la olla no está completamente cubierta. Ahí el Hasonish vuelve con el tema de la cabana. Ahora, en la práctica de Maaseh, para los sefaradim, está prohibido poner una toalla en el Shabbat sobre la olla que está sobre la plata y que caiga a los lados de la olla porque sería atmaná, pedavar, mosik hevel, pero sí sería permitido si la olla se coloca sobre la olla, pero sin cubrir todos sus lados, y para los ashkenazim no está prohibido cubrir la olla con una toalla, incluso sus lados. ¿Ya? Eso es antes del Shabbat, eso de acuerdo al Mamá Mordejai. Ahora, en el Shabbat mismo, ¿ya? En el Shabbat mismo. Ahora, la costumbre, insisto, eso es lo que es la halajá, digamos, Nikaradim, el minaj, en Israel por lo menos, en Israel, es cubrir, ¿ya? Como dice este libro, Eretz Haim, dice que el minaj en Israel es cubrir, sí se puede cubrir con una frazada. Ahora, para la gente que está fuera de Israel, tienen que preguntarle a su rabino local cuál es el minaj del lugar. Los sefaradín a su rabino sefaradí, los ashkenazín a su rabino ashkenazí. Preguntarle si pueden cubrir las ollas con una toalla, con un cobertor antes de Shabbat. Yo sé que muchos lo hacen, ¿ya? Otros no. Hay poskim sefaradín que lo permiten, hay poskim que lo prohíben, ¿ya? El Shulchan Aruch, así, de acuerdo al Shulchan Aruch estaría prohibido, de acuerdo a Ramá estaría permitido, pero dentro de los poskim posteriores al Shulchan Aruch y Ramá hay más que también. Entonces ahí yo les recomiendo que le pregunten al Rab local, a su rabino, sobre qué posición tomar, sobre cubrir la olla antes de Shabbat con toallas, que está sobre la plata. Ahora, atmaná en el Shabbat mismo,
el Ramo de Jaeliao escribe que es azul que es una atmaná bedavar mosij hevel. O sea, en el Shabbat mismo, el Ramo de Jaeliao lo prohíbe, Bichlal lo prohíbe completamente. También está prohibido envolver una olla con un paño incluso fuera de la plata, ya que esto sería atmaná. Incluso va más allá. Si yo saco la olla y le envuelvo, dice que sigue siendo atmaná. Y esto es así incluso si la comida está cocinada completamente y la intención es solo mantener la temperatura. Esto tiene que ver principalmente porque si uno permite la maná de esa manera, lo más probable es que la gente va a pensar, entonces si yo lo hago afuera, lo puedo hacer sobre la plata y así la gente se empieza a equivocar. Ese es como el pensamiento del Mahamad Mordejai. ¿Ya? Ahora, insisto, tienen que preguntarle al rabino local si pueden cubrir la olla. ¿Ya? En Israel el minhaj es cubrirlo, no hay problema, la mayoría lo hace, Sefaradí y Ashkenazim, es el minhaj de Eretz Israel. El minhaj de fuera de Israel tienen que verlo con el rabino local. Existen rabinos que sí lo permiten, Sefaradí, Ashkenazim también lo permiten, algunos, otros no, va a depender del psak o de la chita de cada uno de ellos. Así que cada uno, en este caso, le debe preguntar a su rabino. Ahora, ¿qué pasa si la olla se cubrió antes de Shabbat? ¿Ya? De la manera correcta. De la manera que normalmente se cubre, ¿ya? Supongamos que para todas las opiniones, si se cubrió dejando una parte abierta, digamos que la mayoría estarían permitidas. Pero resulta que en Shabbat, partió Shabbat y se descubrió, se cayó la toalla. ¿La puedo volver a cubrir? ¿Se considera como que continuara cubierta o es como que la hubiese cubierto por primera vez? El Shulchan Aruch Rav del Admud Hasaken y también la Mishnah Berurah del Hafetz Haim sostienen que si la comida se descubrió antes de Shabbat, no puede ser cubierta nuevamente en Shabbat. Supongamos que la comida se cubrió antes de Shabbat. Antes de Shabbat también se descubrió y ya partió Shabbat y ahí me di cuenta que se había descubierto, no lo puedo cubrir nuevamente en Shabbat. Entonces, es con respecto al... Ahora, obviamente, antes de Shabbat, si se descubrió y se cubrió en Shabbat, antes de Shabbat estaría permitido. El problema es si se descubrió antes de Shabbat y cubrirlo en Shabbat. Otro tipo de elemento que podría tener algún problema es la olla de cocción lenta. Y sobre este tipo de olla existen problemas de Sheyá, Atmaná, Hazará y Sheyá, Hazará y Atmaná. ¿Ya? No lo voy a explicar completamente, nos vamos a ir a la Jale Maaseh. Le Maaseh, el Agaón, el Rav Shlomo Zalman Auerbach, posee que la olla del interior está completamente, o por lo menos mayormente en Atmaná, que es Mosij Hevel. Por lo tanto, estaría prohibido usar una olla de cocción lenta en Shabbat. Estas ollas que son especiales para cocción lenta. De acuerdo al Rav Auerbach, está prohibido. ¿Ya? Se considera Mosij Hevel. El Gaón, el Ramo Moshe Feinstein, dice que estaría permitido usar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se le permitiría? Bueno, hay una fuente, en verdad esto está escrito, pero hay una nota al pie que colocamos acá. Hay una fuente que nos comentó que escuchó del Rav Shlomo Zalman Auerbach, que él dijo que en verdad dicen que dijo Rav Moshe Feinstein que se permite usar esta olla a cocción lenta, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún escrito, ningún libro donde en verdad esté señalado que Rav Moshe Feinstein permitió en la olla de cocción lenta. O sea, es como un dicho que se dice, pero en verdad no está comprobado. Entonces, para Rav Auerbach está prohibido, para Rav Moshe Feinstein dicen que dijo que sí se podía, pero en verdad hasta ahora no se encuentra. Y el Rav Eliashiv escribió también igual que el Rav Auerbach y dice que estaría prohibido, pero en caso de Shat al-Haq, en caso de una necesidad, de un tiempo de apremio, no podríamos respaldar en la opinión de que ya que una olla de cocimiento lento se usa para cocer y no hecha para atmaná, se podría usar. O sea, en caso de necesidad, no tengo otra olla, es la única olla que tengo, podría usarla. El Rav Posner sostiene que, de acuerdo con el Ramá, solo esta maná cuando la tapa también está cubierta. Por lo tanto, si esta olla de cocción lenta la dejo descubierta, sino que la dejo completamente abierta en su tapa y esté funcionando, estaría permitido.
Y por último, otro caso, el biberón del bebé, biberón con leche. Si yo lo puedo calentar, el mamá Mordejai escribe que está permitido poner un biberón con leche dentro de un kli sheini que tiene agua caliente, incluso ya se les dio, y la única precaución es que el agua no cubra todo el biberón. ¿Por qué? Porque si yo coloco el biberón con leche dentro de una taza con agua caliente y el agua cubre completamente, ahí estaría haciendo una atmana, con un davar Moshe Hebel. ¿Por qué? Porque el agua caliente estaría dándole temperatura a la leche. Estaría haciendo una atmana, estaría envolviendo con algo Moshe Hebel. A pesar que la leche ya está cocinada. Recuerden que el problema no es si la comida está completamente cocinada o no. El problema acá es la envoltura. Si yo agrego algo que es Moshe Hebel, está prohibido, aunque la comida esté cocinada completamente. Ya dijimos en clases anteriores que la leche está pauterizada y a pesar de que es líquida, sí la podemos poner con líquido caliente, que esté sobre, por ejemplo, una taza de café y yo le agregue leche fría en Shabbat. Si la leche fue pauterizada previamente, normalmente la leche que uno compra ya viene pauterizada, o sea, viene cocinada, yo la puedo agregar en un kli sheini que tiene líquido sobre Yasoledvo. No hay problema. No, eso no sucede con otro tipo de líquido. Sucede con la leche. Pero a pesar de eso, si yo quiero envolverla con agua, estaría prohibido si la envuelvo completamente. ¿Por qué? Porque sería atmaná. No habría un problema de Devishu, habría un problema directamente del atmaná. Entonces ahí tenemos que tomar esa precaución. Eso con respecto a atmaná. La verdad es que atmaná tiene mucho más que comentar, hay mucho más detalle. Seguramente también hay muchos casos prácticos que no logramos por tiempo ya tocar acá. Son muchos más. Si ustedes leen el Mahamar Mordejai directamente o leen el Shemirah Shabbat que el Hatá directamente adentro, van a encontrar más sobre las consecuencias, sobre los casos prácticos de Atmaná. ¿Ya? Aquí solamente como intención nuestra es presentarles que existe este concepto de Atmaná, ¿ya? Existe esta problemática, no es algo que hay que pasar por alto, a veces uno lo desconoce, uno piensa que es cocinar, es colocar directamente al fuego, cocción y paró, pero no. Como hemos visto, existe el concepto de Sheiyah, el concepto de Hazará y el concepto de Atmaná, que hay que tomar en consideración al momento de la preparación de la comida en Shabbat, ¿no? Así que bueno, eso es con respecto a Atmaná. En la próxima clase, Besat Hashem, continuaríamos con las leyes de Borer, selección, separación. ¿Ya? Que ahora vamos a dar unos minutos para poder hacer algunas preguntas y terminar la clase el día de hoy.